Buenas noches, amigos de todo el país, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y como siempre estoy encantado de poder estar con ustedes en sus hogares. Me acompaña en esta otra nueva oportunidad el licenciado Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Muy buenas noches, Héctor, gracias por estar aquí. Buenas noches, Miguel, como siempre, un gusto. Bueno, se ha estado discutiendo el debate de la semana en los medios de comunicación y en el ámbito político. Se ha circunscrito a dos proyectos de leyes pendientes de aprobación en el Congreso, como son la Ley de Partidos Políticos, por el tema de las primarias abiertas, ya aprobada en 2 lecturas por el Senado de la República, que tiene que ser conocido ahora por el Pleno de la Cámara de Diputados, y la ley de la electoral, que sería aquella legislación que debe dotar, se supone, a la Junta Central Electoral de los mecanismos y de los recursos suficientes para poder garantizarle a la sociedad dominicana procesos electorales transparentes que incluyan rendición de cuentas de los partes de los partidos políticos, la limitación del gasto de campaña y de otros asuntos que tienden o tenderían a mejorar el clima de la actividad política en la República Dominicana. Pero tengo entendido que hay otros proyectos de leyes pendientes de aprobación en el Congreso, ¿no? Así es, Miguel. Como tú dices, los ojos del país han estado sobre el Congreso, básicamente por esta discusión que trasciende el Congreso, porque es una discusión en la que están participando los principales partidos políticos, bueno, todos los partidos políticos del sistema, entidades de la sociedad civil, y parecería que solamente está este tema. Si bien es cierto que es un tema de suma importancia y que ambas legislaciones electorales deben ser aprobadas y que tienen un tiempo, se puede decir, tiempo fatal para su aprobación, porque no es solamente aprobarla, sino que haya tiempo para la aplicación en las próximas elecciones. También es cierto que hay una serie de proyectos, e incluso proyectos que tienen casi tanto tiempo como la ley de partidos en el Congreso y que deben ser aprobados. Hay que citar, por ejemplo, el Código Penal, que es una legislación que contiene una serie de modificaciones, es el nuevo Código Penal, y que se ha mantenido durante mucho tiempo estancado por el tema de la interrupción de los embarazos. Sí, que es el tema que mantiene el tranque. Pero hay otros proyectos como la Ley de Ordenamiento Territorial, tiene muchos años, también la Ley de Aguas, que con ese tema parece que ha habido un conflicto entre las instituciones del Estado que tienen que manejar ese renglón. Yo me imagino... Y hay una serie de leyes que la vemos legislatura tras legislatura, una lista que se hace, que es lo que se llama agenda priorizada, que la hace el Congreso con participación del Poder Ejecutivo, y realmente estos proyectos todavía siguen estancados en el Congreso. Bueno, lo que tiene que ver, supongo, con el Código de Agua, que más que una ley es un código. Yo creo que la traba, lo que tiene trabado eso en el Congreso de la República es el hecho de que, de aprobarse esa ley, van a ser fusionadas en una sola institución grande y que va a regir todo el ámbito que tiene que ver con los recursos acuíferos de la República Dominicana en una sola importante institución. Hoy hay decenas de instituciones, direcciones y departamentos que hacen lo mismo y que en la práctica lo que hacen es que chocan entre sí y entorpecen la labor que el país necesita. Ahora, lo que yo estoy viendo con mucha preocupación, y creo que esa preocupación es compartida por muchos televidentes y por una parte importante del ambiente político dominicano, tiene que ver con el hecho, como tú dijiste, de los plazos fatales, de que la actual legislatura expira o a finales de mayo, porque son 3 meses de legislatura, o a comienzos de junio. Salvo que el presidente de la República, que tiene potestad constitucional para hacerlo, prolongue, convoque una legislatura extraordinaria que no puede trascender o no puede pasar del 16 de agosto, porque es la fecha en que se supone, constitucionalmente establecido así por la Carta Magna, que se inicia la segunda y última legislatura del año. Entonces, si esos dos proyectos importantes, y además los otros que son tan importantes como la ley de partidos, y la ley electoral, no son aprobadas antes del final de la legislatura presente, perimen, como se dice en el lenguaje parlamentario. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la próxima legislatura o en legislatura subsiguiente tendrían que ser esos proyectos reintroducidos de nuevo al Congreso de la República, con lo que todo eso significa. Significa comenzar de cero
y significa que las cámaras se van a dar el tiempo necesario para estudiar de nuevo lo que ha sido estudiado miles de veces, rendir informes que no van a agregar absolutamente nada a los informes que ya se han emitido con relación a esos proyectos de ley, y será la de nunca acabar. Y como tú bien adviertes y pones una advertencia que me parece muy pertinente, corremos el riesgo de que se aproxime el proceso electoral y ninguna de esas leyes que son fundamentales para garantía de la sociedad dominicana en términos de transparencia de esos procesos no estén vigentes y no se pueda conseguir nada, y que las elecciones del 2020 se realicen en el mismo clima de incertidumbre en que han tenido lugar otras elecciones en el pasado. Sí, las últimas legislaciones han sido bastante improductivas, porque a veces las cámaras, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, presentan un informe de lo que se ha aprobado, y a veces se ven esos números abultados porque se aprueban muchos contratos, muchas pensiones, préstamos, pero realmente proyectos de leyes de importancia, si vemos las agendas priorizadas que se han establecido en los últimos años, podemos darnos cuenta que esos proyectos que mencionamos y otros se mantienen en esa lista de proyectos priorizados, pero en la práctica no son priorizados porque no salen, no se aprueban. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con el método de discusión de las leyes y proyectos dominicanos y resoluciones en el Congreso de la República, que en un momento dado, en el pasado reciente, parecía que podían ayudar a que el Congreso fuera mucho más efectivo en términos de su trabajo cotidiano, ¿no? El trabajo esencial, que es la aprobación de leyes, y que se relacionaba con la necesidad o la obligación por parte de los presidentes de las cámaras de colocar en las agendas los proyectos de leyes en el orden cronológico en que llegaban al Congreso. Entonces eso garantizaba que un proyecto de ley importante proveniente del Poder Ejecutivo o del propio Congreso de la República o de cualquier otra instancia constitucionalmente facultada para presentar proyectos de leyes, esos proyectos no se perdieran en un archivo y no durmieran el sueño eterno a que están acostumbrados muchas cosas cuando tienen importancia para la nación. Pero aparentemente esa regla, que llegó a funcionar en algún momento por unos meses en una presidencia, especialmente en la Cámara de Diputados, aparentemente no se sigue de una manera rigurosa. Y yo creo que ese método que no se observa sería fundamental y ayudaría mucho a la labor del Congreso de la República, porque la verdad es que cuando uno analiza y hace una visión retrospectiva de lo que ha pasado en la Cámara de Diputados y en el Senado con relación a proyectos de leyes que aún no han sido aprobados, muchos de ellos, como el del partido político, tienen más de 15 años. Tienen más de 15 años en poder del Congreso. Pero antes de que se llegara al Congreso, ese proyecto de ley consumió 2 o 3 años de discusión en todos los niveles de la sociedad dominicana, a nivel de los partidos políticos, a nivel de las universidades, a nivel de la sociedad civil y de muchas otras instancias importantes de la nación. Y lo mismo pasa con la ley electoral, que es fundamental. Y yo he dicho que esas dos leyes son siameses, porque no ganamos mucho aprobando una ley si no aprobamos la otra, porque de nada serviría para los fines que se persiguen que tengamos una ley de partidos políticos con primarias y que ponga reglas en la actividad política dominicana, si a la vez no dotamos a la Junta Central Electoral de los recursos materiales y financieros para poder garantizar que esa institución pueda darnos procesos electorales transparentes y que sean fiables, porque muchas de las elecciones que se han celebrado en el país terminan siendo impugnadas por partidos políticos que se sienten perdedores, y muchas de ellas han sido calificadas de muy fraudulentas, de manera pues que necesitamos esas leyes, pero aparentemente las instancias responsables de darle al país lo que el país necesita en esa materia no cumple con su obligación. Sí, la reforma electoral incluso, yo soy de lo que sostengo que es más importante, o yo diría que más urgente, las dos son importantes, pero es más urgente la reforma electoral, claro, porque nosotros tenemos una ley electoral que hay que reformar. Ley de partido no tenemos, o sea, la ley de partido es una ley accesoria, una ley importante, un lujo que nos estamos dando, pero es accesoria. La ley electoral debe adecuarse, porque es una ley del 1997, se han producido muchos cambios en el sistema electoral a partir de entonces y no han quedado reflejados
en la ley electoral. Por ejemplo, la Junta Central Electoral, que en ese momento tenía Cámara Contenciosa y Cámara Administrativa, todavía aparece en la ley electoral sí. esos estamentos cuando en la práctica no existen. O sea que es una ley que hay que adecuar de manera y que no se justifica el hecho de que el Congreso no le haya dado prioridad a eso, porque esa ley prácticamente, uno podría decir que una Junta Central Electoral que basa su actuación con una ley que ya no existe, con una diría yo, con una normativa y con una composición que no está establecida en la ley que la regula, posiblemente cualquier avispado podría decir que todas las decisiones de esa Junta son ilegales, porque no está basada en ninguna ley. Entonces, esas cosas yo creo que tenemos que resolverlas, porque para darle al país un toque y un matiz de institucionalidad, nos falta mucho en ese sentido. Y a mí me apena mucho el hecho de que los legisladores no se den cuenta de que su tarea es importante, y el tiempo que pierden en las discusiones vanas, en discusiones que no aportan nada al desarrollo y a la tranquilidad del pueblo dominicano, lo hace que ese Congreso sea no solamente ineficiente, sino que a veces uno se pregunta, uno se pregunta a veces con mucha inquietud por lo que esa pregunta puede significar para el futuro de la democracia dominicana, si verdaderamente necesitamos un Congreso que le cuesta tanto al país en tantos dolores de cabeza, tanto dinero, para al fin de cuentas los legisladores actúen en beneficio propio muchas veces y no tomando en cuenta las necesidades reales de la nación y de la gente que lo llevó ahí con su voto. Yo creo que en algún momento va a tener que ser un tema de discusión. Quizás no si necesitamos un Congreso, porque es uno de los poderes del Estado, sí, claro, pero sí necesitamos un Congreso de dos cámaras. En algún momento eso deberá ser un tema de discusión. Volviendo a lo que tú hablabas del procedimiento para la aprobación de leyes, hay una mala costumbre que tienen los congresistas, y eso es parte de no cumplir con su función, que realizan un proceso demasiado excesivo de consultas. Es cierto que la democracia hay que escuchar a todo el mundo, a todos los sectores, pero se ha visto con muchos proyectos, y la ley de partidos es un ejemplo. Se escuchan a todos los sectores y luego que se aprueba, entonces se quiere abrir otro proceso de consulta, o por lo menos en medio del proceso. Se supone que tiene que haber consulta, escuchar a todos los sectores, a todo lo que tenga que opinar, realizar vistas públicas, todos los procedimientos que están establecidos para que todo el que quiera opinar opine, y luego entonces los legisladores asumir su función, cumplir con su responsabilidad. ¿Tú te acuerdas un lema publicitario que muy exitoso en el ámbito turístico, ¿no? En la propaganda, en la promoción internacional del país? República Dominicana es inagotable, y yo creo que el Congreso de la República actúa como si fuera inagotable. Bueno, ha sido todo en este primer segmento. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con más aquí en Edición Nocturna.